Hola, qué gusto, soy Lucy Farías, gracias por acompañarnos. Esto es Las Sentencias a Debate, usted lo sabe, un programa del Tribunal Electoral. En esta oportunidad, un caso en el que le comento es un caso de la restitución de un magistrado en el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco. La Sala Superior conoció de este asunto a través de un juicio ciudadano y es que resulta que este magistrado, había sido retirado del cargo por una causa penal y luego fue absuelto y estaba buscando reintegrarse a este órgano jurisdiccional en materia electoral de allá del estado de Tabasco. La Sala Superior estudió este asunto de manera exhaustiva, minuciosa y encontró la mejor manera para solucionar el conflicto allá en el Tribunal del Estado de Tabasco. Y si usted quiere, conocer los detalles de este asunto, yo lo invito a que se quede con nosotros, porque en el estudio estará Ertino Avilés Albavera, quien es académico del posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde luego en la Facultad de Derecho, y también le acompaña Jorge Armando Mejía Gómez, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Indalfer Infante González. Yo soy Lucy Farías, por favor, quédese con nosotros. ¿Qué tal? Como siempre les damos la más cordial bienvenida a su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a hablar en nuestro programa sobre el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 921 de este año 2017. Y pues este recurso ciudadano fue interpuesto contra la negativa del Senado de la República de reincorporar a su cargo a un magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, el cual fue separado por lo que de manera común y corriente se conoce como el desafuero. Fue separado de su cargo y precisamente este asunto da cuenta de todo aquello que sucedió después de que el magistrado en cuestión fue exculpado del proceso penal que dio origen precisamente al procedimiento de desafuero, que en realidad no es desafuero, y eso Armando nos va a dar mucha luz sobre la cuestión técnica y exactamente qué fue lo que planteó en este caso el quejoso. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, Pedro Gómez. Cuéntanos qué fue lo que se plantea y el medio de este asunto. Pues todo el mundo sabe sobre estos temas y lo conoce vulgarmente como el desafuero. El desafuero sabemos que es una figura ya arcaica de nuestra legislación y que fue sustituida por un procedimiento que es conocido como la procedencia, ¿no? Y que que hemos calificado ya diferentes órganos constitucionales como una cuestión política, pero esto arrastra también cuestiones jurídicas que en este asunto precisamente creo que se plantean de manera muy clara. Y cuéntanos un poco qué es lo que viene pidiendo el quejoso, cuáles son los agravios que expone en este asunto. Claro, como cuestión previa tendríamos que decir que el actor es efectivamente, como ya lo mencionabas, magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco. Él fue designado en 2014, en octubre de 2014, por un periodo de 5 años. Cuando tenía aproximadamente un año de ejercicio en el cargo, de octubre de 2015, la gente del Ministerio Público de Tabasco considera que en una averiguación previa hay elementos suficientes para acusarlo de un delito de ejercicio indebido del cargo. Entonces, cuando él era consejero, es decir, cuando él antes era de ser consejero, exactamente. ¿No? Antes de ser magistrado fue consejero electoral, allí mismo en Tabasco. Hay una adquisición de un inmueble, se considera que la adquisición es irregular y que puede dar lugar a la constitución de un delito. Entonces el agente del Ministerio Público solicita al Congreso del Estado de Tabasco la declaración de procedencia. Que es lo que conocíamos como desafuero. Exactamente, ¿no? Conocíamos como desafuero, que es una figura que, en México está desde el siglo XIX. Se llama desafuero porque se refiere a quitarle el fuero constitucional que tienen ciertos funcionarios. Aquí me gustaría hacer una aclaración que en realidad el fuero constitucional es un requisito de procedibilidad, es una garantía que tienen ciertos funcionarios, ciertos empleados, pero a diferencia de lo que creen algunas personas, el fuero no protege al servidor público, a la persona que encarna determinada función. El fuero lo que pretende
es blindar, proteger a la función que desempeña. ¿Por qué la creación del fuero? Porque hay antecedentes históricos nacionales e internacionales que algún poder, principalmente el ejecutivo en los sistemas presidencialistas, para deshacerse de algunos diputados, senadores o congresistas incómodos, se les acusaba de un delito y los separaban del cargo de manera, digamos, arbitraria, ¿no? Arbitraria y de manera muy sencilla. El sistema constitucional de México, y te insisto, desde el siglo XIX, incorpora la figura del fuero, que es, voy a proteger a este servidor público por la función que desempeña, para proteger la función. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para que pueda proceder penalmente contra él el Ministerio Público? Se requiere una declaración de procedencia. La declaración de procedencia lo que implica es que el Poder Legislativo, un poder distinto al Ejecutivo, analiza las pruebas que se tengan del caso y dice si ha lugar o no ha lugar. Por eso es claro, la declaración de que ha lugar o no ha lugar a proceder, que significa es si hay elementos para que el funcionario público quede separado temporalmente. Esto es muy importante, claro. Queda separado temporalmente del cargo para hacer frente a la causa penal como cualquier persona. Esos son los efectos importantes de la declaración de procedencia, desafuero. Queda desaforado en ese momento, por eso se le llama así desafuero, y tiene dos efectos muy relevantes. El primero, el Ministerio Público puede ejercer la acción penal ante el juez, y segunda, el servidor público que ha quedado desaforado queda separado del cargo mientras se encuentra sujeto al proceso penal. Claro. Exactamente. En este caso entendemos que pues precisamente el solicita ya su reincorporación, no vamos a adelantar las condiciones en las que lo hace, pero solicita su reincorporación precisamente al órgano que lo nombró, que en este caso es el Senado de la República. Y aquí me interesa resaltar una cuestión. Ertino, muchas gracias por estar con nosotros, es un placer realmente tenerte con nosotros. Gracias a ti, Pedro. La cuestión es precisamente por qué se diferencian unos funcionarios públicos de otro cuando se les otorga el fuero y en qué medida, al final de cuentas, esto podría, si siguen en el cargo, podría llegar a entorpecer, por ejemplo, una investigación de carácter penal, como es el caso, y de alguna manera pues no llevar a buen puerto las labores que tiene que realizar la justicia, tanto por el lado de proteger los derechos de la persona a la que se está señalando la comisión de algún delito, como por proteger, digamos, la institución del cargo que él ostenta y que tiene que seguir funcionando de alguna forma porque la sociedad así lo requiere, como es el caso de la impartición de justicia en materia electoral, ¿no? Así es, como lo apuntas. Finalmente, la propuesta tiene estas dos visiones en la declaración de procedencia. En primer lugar, el que el funcionario de relieve de una trascendencia constitucional tenga un mecanismo de protección para el efecto de que ante la imputación de la comisión de un delito pueda existir un tratamiento procesal distinto que para el resto de los particulares a los cuales se les imputa un delito. Y esto, en el caso concreto, también protege a la institución, porque en su actuar, en su funcionar, como es en la especie el Tribunal Electoral, tiene bajo su mando los principios rectores de los procesos electorales, donde está la seguridad, la certeza, la legalidad, como parte de esos principios rectores. A mí en lo particular me gustaría destacar la forma en que la sentencia pugna a través de la participación de un juicio ciudadano por los principios de autonomía e independencia de los tribunales electorales locales. Hay un apartado muy específico de la sentencia que hace advertir cómo posterior a la reforma constitucional del 10 de febrero del año 2014, los tribunales electorales locales tenemos particularidades, unos aspectos sui generis, sobre nuestra integración, sobre la forma de responsabilidad a sus integrantes. Perdón que te interrumpa, una de las cuestiones que precisamente se planteó en la exposición de motivos de esta importantísima reforma de 2014 fue precisamente el hecho de separar los poderes, sobre todo el poder ejecutivo local, respecto de los mecanismos y las instituciones que dirimen los conflictos electorales, ¿no? Para decirlo en plata, lo que decían era, vamos a sacar el aparato de impartición de justicia electoral de las manos de los gobernadores, ¿no?
Y precisamente este nuevo replanteamiento del modelo de competencias y de autoridades electorales en general trajo como consecuencia pues algunos casos muy especiales, como es precisamente el de los tribunales electorales locales. Y creo que es importante resaltar que no están inscritos a los poderes judiciales locales. Entonces, ¿cómo se entienden estas instancias? ¿Son locales? ¿Son federales? Realmente, ¿en dónde están los magistrados electorales en el ámbito de las entidades federativas? Son órganos constitucionales autónomos, que en términos del artículo 116 de la Constitución Federal los define de esa manera. Pero lo dices muy bien y la sentencia lo refleja con toda precisión. Tienen un carácter particular, tienen un carácter extraordinario, porque son nombrados por un poder federal, que en el caso es el Senado de la República, pero su actividad, su funcionalidad y operatividad debe de ser subrogada por los poderes locales, llámese al poder legislativo o llámese al poder ejecutivo. Y aquí está medularmente un aspecto en el que vale la pena reflexionar. Si la reforma constitucional del 10 de febrero del 2014 buscaba evitar que los poderes fácticos se involucraran en la calificación de los procesos electorales locales, ¿qué tan oportuno es entonces que mientras un magistrado local pueda ser nombrado por el Senado de la República, pueda, a través de una declaración de procedencia, ser evitado, sustituido en el cargo de una manera temporal respecto de la eventual calificación de un delito por parte de un órgano local como es en el caso del Congreso del Estado? Me parece que en esa dinámica, y fue parte de las decisiones de la anterior integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, uno de los grandes desafíos y retos para salvaguardar, para blindar esa autonomía del órgano y esa independencia del funcionario, sería este replanteamiento que permitiera evitar que los poderes fácticos de lo local todavía persistan sobre la actividad o la resolución que el funcionario puede tener dentro de su tribunal electoral local. Claro, digamos que hay aquí una mezcla y pues competencias cruzadas en sentido estricto, digo, bien definidas, pero en apariencia cruzadas, ¿no? Es decir, la federación nombra a funcionarios que van a tener su ejercicio dentro del ámbito local, pero el ámbito local también puede influir finalmente en la manera en la que operan dentro precisamente de este ámbito de las entidades federativas. ¿Cuáles son los agravios, Armando, que plantea concretamente, en este caso, este magistrado electoral del Estado de Tabasco? Sí, como lo comentabas, el magistrado de Tabasco enfrenta la causa penal y obtiene una resolución definitiva que se denomina técnicamente como auto de sobreseimiento con efectos de sentencia absolutoria. Cuéntanos un poco, perdón que te interrumpa, y también para que el público conozca el detalle de cómo fue el procedimiento penal por su cuerda. Claro. ¿Qué fue lo que pasó exactamente para encontrarnos en esta situación, ¿no? Por supuesto, sí. En el proceso penal, una vez que el agente del Ministerio Público obtiene la declaración de procedencia, ejerce la acción penal ante el juez penal del Fuero Común. El juez penal del Fuero Común de Tabasco dicta auto de formal prisión, considera acreditados los elementos del delito y la probable responsabilidad del magistrado en su comisión. Inconforme con esta decisión, el magistrado promueve un amparo indirecto que conoce un juez de distrito, con residencia en el estado de Tabasco. El magistrado concede el amparo, como se le conoce coloquialmente, de manera lisa y llana, porque considera que no se acreditan los elementos del delito. Claro, que no hay realmente elementos suficientes para proceder penalmente. Exactamente. Entonces, las sentencias de los jueces de distrito se encuentran sujetas a revisión, que es un recurso del que conoce un tribunal colegiado, integrado por 3 magistrados. Sí, el ATCUEM, ¿no? Exactamente. Los agentes del Ministerio Público, tanto el federal adscrito al juzgado de distrito como el que está adscrito al juzgado del Fuero Común, se inconforman con la sentencia a través del recurso de revisión, y el Tribunal Colegiado de Tabasco finalmente decide confirmar en sus términos la sentencia del juez de distrito, diciendo efectivamente no se acreditan los elementos del delito, debe dictarse un auto de sobreseimiento en la causa. El auto de sobreseimiento, que implica que se reconoce de cierta manera la inocencia
del magistrado. No hay delito, entonces el magistrado queda absuelto, queda liberado ya de la causa penal. Y ante de manera definitiva. De manera definitiva. La resolución que dicta el tribunal colegiado ya no es recurrible a través de ningún recurso ni ante ninguna instancia. El magistrado queda definitivamente liberado y ante esa circunstancia le solicita tanto al Congreso de Tabasco como al Senado de la República se le reintegre en su función. El Senado de la República y el Congreso de Tabasco le niegan la petición. Bueno, adicionalmente a la reintegración también demanda que se le paguen los salarios que dejó de percibir por el tiempo que estuvo separado. El Senado y el Congreso de Tabasco se niegan a reincorporarlo con 3 razones fundamentales. Dicen, ninguno de los dos tenemos competencia para hacerlo, no hay una norma que describa el procedimiento para reintegrarte y la tercera, que es la que generó un poquito más de complicación ahí en la sentencia, amerita más tratamiento, es una vez que el magistrado duró separado del cargo por más de 3 meses, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dice que se produce una vacante definitiva. Entonces el Senado de la República... Eso complica todo el escenario. Claro, el Senado de la República nombra al magistrado sustituto. Nombra un magistrado sustituto, pero resulta que el nombramiento viene por 7 años, acorde con la ley de instituciones y procedimientos electorales y con la Constitución. Por el escalonamiento que a partir de 2014 por se el hace, escalonamiento, ¿no? que es parte de la forma en que se integran los tribunales electorales. Creo que aquí has tocado con este breve correlato de los hechos por la parte precisamente, digamos, del procedimiento penal. Has tocado la médula de este asunto, porque efectivamente vemos que al haber un control de la justicia federal, primero a través del juez de distrito y después a través del tribunal colegiado, pues lo primero que determinan es que no hay lugar a proceder penalmente. Es decir, parece ser que a nivel local, y digo, esto es una suposición, no lo sabemos, no consta en el expediente y es muy difícil, pero yo que soy muy mal pensado y viendo las cosas desde el punto de vista lógico, parece ser que estaba forzándose la situación, ¿no? Entonces viene finalmente el órgano jurisdiccional de control federal, el primero el juez de distrito, y dice, pues aquí no hay elementos suficientes, ¿no? Y luego se van al ADCUEM, en este caso, al colegiado, y lo que le dicen es lo mismo. Creo que estos casos precisamente, corríjanme si me equivoco, son para los que está pensado precisamente el fuero, ¿no? Por supuesto, esa es finalmente la idea de la defensa de la autonomía e independencia en el caso del funcionario, que no existan mecanismos o procedimientos conforme a los cuales se pretenda invadir esta objetividad que el juzgador electoral debe de tener al momento de su resolución. Yo quisiera destacar además que en la sentencia se utiliza para argumentar estos temas vinculados a la autonomía e independencia, no solamente aspectos de la Constitución Federal, sino todo un andamiaje, toda una estructura de sentencias de tribunales internacionales, donde se hacen valer los derechos humanos que los justiciables tienen. Y este aspecto es muy importante, porque entonces la autonomía e independencia del magistrado local, que en el caso es el peticionario de protección a derechos político-electorales, no solamente es la parte que se ve afectada con motivo de un actuar de una autoridad local que invade esa independencia del funcionario, sino que además con ello tiene que ver un interés público en el que los justiciables tengan la seguridad de que el funcionario que tienen frente a sí pueda responder específicamente a temas de constitucionalidad y legalidad en los procesos de calificación respecto de los procesos electorales. Este aspecto es de trascendental importancia. Si queremos construir un federalismo judicial electoral fuerte, con un andamiaje fuerte, tenemos que fortalecer a las instancias locales. Y no son más que los tribunales electorales locales a los cuales pueda defenderse de manera efectiva y cabal esa autonomía e independencia. No, y además son el primer frente de batalla, digámoslo Por así, supuesto. ¿no? Por lo menos jurisdiccionalmente hablando. Si nos permiten, vamos a ir a nuestro primer corte y volvemos con este tema en un momento. Muchas gracias. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la encomienda constitucional de dotar de certeza y legalidad cada etapa del proceso electoral.
Acompáñenos semanalmente en la sesión pública de resolución de la Sala Superior y conozca las decisiones que garantizan la voluntad ciudadana y nuestra democracia. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales. Bueno, pues nuevamente con ustedes. Hablábamos de una cuestión que creo que es importante porque sobre todo deriva en una garantía que tienen los ciudadanos y que está reconocida en el artículo 17 constitucional. Esta cuestión aparentemente plantea pues solamente el cargo de una persona en un tribunal local. Pero si vemos un poco más allá, realmente lo que está en juego no solamente son los derechos particulares del afectado, el que viene como quejoso, sino también la necesidad de que el organismo, en este caso jurisdiccional, al cual está incorporado este magistrado, pues siga funcionando con normalidad. ¿Por qué? Porque la ciudadanía no puede esperar a que se resuelvan cuestiones jurídicas entre el particular y la institución o entre el Senado como autoridad responsable, en fin, sino que necesita que el aparato de justicia camine y camine permanentemente de la mejor manera posible. Entonces, aquí hay una cuestión que es muy importante y que creo que no podemos soslayar, y es el hecho de los derechos de la ciudadanía. ¿Cómo se ven los derechos de la ciudadanía afectados por una serie de acontecimientos como los que vemos en este caso y las decisiones que las diferentes autoridades fueron tomando a lo largo de su desarrollo? Sí, en primer lugar, la ciudadanía, como ya refería el magistrado, tiene el derecho de que sus asuntos sean juzgados por jueces y tribunales imparciales. Ese es un derecho fundamental. Entonces, el Estado, todos los estados tienen el compromiso de garantizar que los jueces, que los tribunales sean independientes, sean autónomos y que dicten sus decisiones precisamente con esa independencia y con esa autonomía. Ahora, particularmente la integración de los tribunales electorales, la Constitución dice que se integrarán con un número impar de 3 a 5 magistrados, 3 o 5. En el caso de Tabasco está integrado por 3. La propia ley de instituciones y procedimientos electorales dispone que cuando un magistrado queda separado del cargo por más de 3 meses, se genera la vacante definitiva a la que ya me refería antes. ¿Qué significa esto? Que un tribunal, por el funcionamiento o para garantizar su buen funcionamiento, no puede estar sin un magistrado titular por más de 3 meses. Claro. Dentro de los 3 meses de la ausencia se prevén los mecanismos para que el propio tribunal nombre a un magistrado de manera temporal, un magistrado suplente, digámosle así. Pero pasados los 3 meses, la ley dispone que el Senado debe proveer un procedimiento de sustitución. Esto con el objeto de garantizar que el tribunal funcione adecuadamente, que se imparta justicia de manera adecuada y que el tribunal esté conformado como lo marca la ley. Sin embargo, aunque la ley general no hace salvedades, en el caso particular de una declaración de procedencia, y así se interpreta en la sentencia, debe interpretarse de conformidad o en conformidad con la Constitución. Claro, claro. No, de hecho, además, todas estas cuestiones, estamos hablando de un control de constitucionalidad y sobre todo la base de las decisiones que se han ido tomando, tanto creo yo en el ámbito penal con este procedimiento al que fue sujeto el magistrado, como lo que se resolvió finalmente en esta sala superior, pues tiene que ver más bien con una visión constitucional más que legal, ¿no? Y aquí se hace una diferencia muy importante. Ertino, aquí tenemos precisamente una brecha entre cómo se debe analizar un fenómeno de esta naturaleza y por eso planteaba desde un principio digamos, el ámbito, si fuera federal o local, donde tendríamos que desarrollar toda esta serie de ideas, ¿no? Y el ámbito protector, en este caso de los magistrados locales, deviene de un mandato constitucional. Por ende, creo que estamos frente pues, a un problema de naturaleza constitucional, básicamente. La ley, por una cuestión quizá, no sé cuándo se haya reformado finalmente esta norma, si viene reformada en 2014, si quedó intacta, en fin, pero parece ser que la ley en este caso queda rezagada respecto de la reforma constitucional
por toda la coherencia que debe tener el aparato jurídico en general, ¿no? Y sobre todo teniendo como referencia pues, la Constitución y los tratados internacionales, que son las máximas normas que rigen nuestro sistema jurídico. Y particularmente en este caso creo que nos encontramos pues, frente a una especie como de falta de cuidado del legislador al establecer que la suplencia se tiene que llevar a cabo a más tardar de los 3 meses, pero sin distinción de casos, ¿no? Claro, sin duda alguna. En el legislador debió de existir la posibilidad de que se plantearan los diferentes escenarios que podrían ocurrir ante una ausencia, o una ausencia temporal o una ausencia definitiva por parte del magistrado titular. Incluso justificada o injustificada. Claro, ¿no? sin duda, porque en el caso el magistrado ocurrió no solo en esta ocasión a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino que además lo había hecho con anterioridad y había buscado advertir sobre la competencia o incompetencia que el Congreso local de Tabasco tendría para llevar a cabo esta declaración de procedencia. Yo creo que aquí está un punto trascendental. Si la reforma electoral 2014-2015 empujó a lograr órganos electorales locales que tuvieran esa fortaleza y autonomía, me parece que entonces debemos caminar en el andamiaje constitucional, en el andamiaje legal, y hoy lo hace la Sala Superior vía interpretación a través de esa sentencia, a fortalecer esa autonomía del órgano, esas posibilidades de ejercicio de sus recursos, de sus finanzas, y también esa independencia del funcionario. Aquí me atrevo incluso a ponderar, al margen de la sentencia, que finalmente los tribunales electorales locales no deben de ser órganos que no tengan mecanismos de control o mecanismos de rendición de cuentas. Finalmente, estos órganos deben también tener un control respecto de faltas o delitos en que pudieran haber incurrido alguno de sus titulares. Claro. Pero el legislador, desde esta perspectiva constitucional, debe prever cuáles son los medios, cuáles son los instrumentos para fincar ese reproche público hacia el funcionario que hubiera cometido alguna falta o alguna sanción. Porque de otra manera, actuares de esta naturaleza lo que provocan es esa afectación a esos principios que, como ya lo ha comentado Armando, tienen que ver con un interés público de que la ciudadanía cuente con órganos autónomos e independientes dentro de la calificación de los procesos electorales. Claro. Armando, ¿cómo, digo, para que nuestro público entienda este tipo de cuestiones que protege tanto la Constitución como las leyes, pero particularmente hablando de la independencia? Cuando nosotros escuchamos esa palabra, pues generalizamos, ¿no? Y pensamos pues, en la independencia de nuestro país, en la independencia de fulanito respecto de tal o cual cosa, pero particularmente en el ámbito de las presiones a las que pueden estar sujetos estos funcionarios, esto creo yo que es precisamente el meollo de cómo podría ser vulnerada la independencia, ¿no? Si no están protegidos, si no se sienten seguros, si no se sienten estables en el cargo, pues es muy fácil que se vean sometidos a presiones y que por tanto las decisiones que tomen en virtud de esas presiones resulten de la discrecionalidad de terceros. En este caso particularmente pues de los otros poderes, ¿no? Tanto el legislativo como el ejecutivo locales podrían tener esa injerencia y por tanto restar independencia al juzgador. Entonces creo que la finalidad última de este tipo de mecanismos, como es el caso del fuero, la protección constitucional, lo que trata de evitar es precisamente eso, ¿no? Que el que ejerce el cargo público no sea vulnerable frente a las presiones externas y por tanto su decisión se vea condicionada a dichas presiones, pues en una situación en la que se encuentre totalmente desprotegido, ¿cierto? Cierto. Hay una tendencia internacional en el sentido de que todos los juzgadores deben contar con garantías mínimas que hagan efectivo el principio de independencia en sus decisiones. Son dos vertientes principales que también son las que se tocan en la sentencia y que retoma además el artículo 117 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. La independencia tiene dos contenidos mínimos. Primera, que el juez o el juzgador, el magistrado, dure en su encargo por el tiempo de la designación, si fuere nombrado por un tiempo, si es vitalicio, pues hasta que concluya, y la seguridad económica. Es decir, el juez tiene que estar protegido por la Constitución, por la ley, los tratados internacionales,
en el sentido de que con independencia de la manera en que resuelva, él tendrá la seguridad de permanecer en su cargo y de tener las percepciones económicas a que tiene derecho. Claro. ¿Sí? Claro. Son dos maneras de proteger al juez, porque efectivamente hay presiones externas, lo sabemos. Históricamente ha habido casos que han dado precisamente lugar a este tipo de normas, internacionales y nacionales. Yo creo que es tan grave esto que no hemos ni siquiera superado los tiempos de Otero, en ese sentido de que era necesario proteger a ciertos funcionarios para que el Estado mismo no se desmoronara frente a los embates, ¿no?, de los enemigos. Y creo que en el caso de la materia electoral, lo he dicho alguna vez en este programa, eso es de un amigo muy querido, y él dice, cuando por ejemplo estamos en la materia penal, se presume que por lo menos una de las partes actúa de mala fe, ¿no? En la materia mercantil, pues un juicio mercantil también, ¿no? Dicen, la materia electoral es una excepción porque se sabe que las dos partes actúan de mala fe, ¿no? Entonces, porque claro, la política es la que media en esto, entonces va con todo, ¿no? Y estas personas que finalmente pues deben de dirimir los conflictos de la materia electoral, no quiero imaginarme, seguramente tú lo sabrás mejor que nosotros, pero sobradamente, las presiones que hay frente a las decisiones que se toman, ¿no? Y siempre pues hay alguien a disgusto con las decisiones de los jueces, siempre. Y eso implica que pues tienen que ser apegadas a derecho y solo a derecho, no ceder frente a esas presiones y por ende pues estos mecanismos. Y además reforzar la contraparte, que es no podemos dejar al justiciable sin justicia. El artículo 17 constitucional nos obliga a que la justicia sea pronta y expedita y por tanto, bueno, pues imaginemos un órgano colegiado al que le falta precisamente uno de sus miembros, que queda pues dos personas que van a estar debatiendo sobre un asunto, uno de ellos, si es el presidente que se queda con voto de calidad, está prácticamente decidido que una persona puede tomar las decisiones. Y la colegialidad de estos órganos es precisamente a través de la pluralidad la que garantiza pues cierto margen de justicia en el sentido abstracto de la palabra, sabiendo que intervienen pues por lo menos 3 personas, ¿no?, en este caso en la decisión. ¿Qué es lo que al final de cuentas contesta precisamente tanto el Congreso local como el propio Senado frente a la petición? Una vez que él se ve libre, digamos, del proceso penal, hace la solicitud, ¿qué es lo que le contesta tanto el Congreso local como la Cámara de Senadores? Sí, le contestan que esencialmente que está designado un nuevo magistrado, que está designado por 7 años y que hay imposibilidad. Claro, porque en este ínter se da todo el proceso y se nombra un magistrado, sobre todo porque la ley dice ya que es una vacante definitiva, ¿no? Claro, y el proyecto, bueno, la sentencia reconoce que el procedimiento no está mal diseñado. O sea, el procedimiento, la sentencia lo considera acorde con el orden constitucional y legal, porque precisamente el tribunal no puede quedar con una magistratura acéfala por un tiempo indefinido. No se sabe la suerte que tendrá la causa penal. Exacto. El magistrado en este caso logra ser absuelto y logra ser absuelto en un tiempo considerablemente breve, tomando en cuenta la generalidad de las causas penales. Pero podría haber sido muchos años. Claro, ¿no? Claro, pudieron ser muchos años y también habrá casos en los que no resulte absuelto. Entonces, obviamente el Senado de la República tiene que nombrar un sustituto. Lo que interpreta la sentencia es que la ley y la Constitución deben ser armonizadas para el efecto de que en el caso particular de que el magistrado esté separado por virtud de una declaración de procedencia, la declaración del magistrado sustituto se entienda sujeta a las resultas de la causa penal, claro, por supuesto. No, y aquí hay otra cuestión también fundamental. Precisamente en la incertidumbre del resultado de la causa penal, que puede ser en uno u otro, pues como dirían vulgarmente, hay que tirar para adelante, ¿no? Entonces, poner en funcionamiento, de acuerdo a un procedimiento claramente establecido, competencia del Senado, pues es exactamente lo mismo que cuando se nombró al quejoso, en este caso, como titular precisamente de esa magistratura local. Entonces, quizá aquí lo que se cruzan son los tiempos, de alguna manera, no saber, por un lado, cuándo termina el proceso penal y cuál puede ser, evidentemente, su resultado, y por el otro lado, la urgencia precisamente de seguir prestando el servicio de justicia en materia electoral dentro del ámbito de esta entidad federativa que decíamos es el Estado de Tabasco. Desde mi punto de vista, y no sé si lo compartes, es una cuestión casi salomónica, ¿no?
Es decir, intentar que la decisión afecte lo menos posible todas estas cuestiones que deben ser protegidas, que es tanto el derecho del particular que viene solicitando su reincorporación una vez que ha sido liberado de la cuestión penal, como el hecho de decir, pues es que hay que seguir impartiendo justicia electoral. Y luego viene la complicación que quizá es lo más salomónico, pero también lo que, desde el punto de vista más ortodoxo, jurídicamente hablando, puede resultar un poco raro, ¿no? Lo que sucede aquí, se cruzan los tiempos y se nombra a un magistrado por 7 años, pero luego termina otro su periodo y entonces queda una vacante. Y aquí digo, es una cuestión verdaderamente resuelta de forma heterodoxa, porque pues uno pensaría, si es muy riguroso, muy de la letra y demás, pues decir, pues esta es una ponencia de este magistrado que ya fue entregada a uno que viene pasando todos los requisitos que se establecen y al final de cuentas con la venia del Senado, o por el otro lado decir, pues es que también están los derechos. Y déjenme anunciarles que hay votos particulares en este asunto, y eso es precisamente lo que plantean algunos votos particulares, ¿no? Ambos coinciden con el sentido, pero hacen planteamientos completamente diferentes, ¿no? Y el primer voto, que es pues el del magistrado Fuentes Barrera, lo que propone es que se le paguen todo lo que se le debía literalmente, pero que se considere que pues, resulta irreparable, ¿no? Sobre ese asunto creo que podría ser, digamos, una buena salida, pero desde mi punto de vista, y como al final de cuentas creo que lo enfoca la sentencia, queda como a medias protegido el derecho del particular, ¿no? Porque lo que se protege en este caso pues, es el ejercicio efectivo del cargo, la permanencia, la estabilidad y por tanto la independencia. Si movemos a una persona, pues estamos afectando precisamente a uno de los individuos que forman parte de ese colegiado, cuya protección es general y que viene desde el ámbito constitucional. Les dejo esa pregunta abierta, nos vamos a nuestro corte y volvemos en un momento. Muchas gracias. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rinde un informe anual de labores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 30 años de justicia electoral en México. Bueno, pues ya estamos en nuestro tercer segmento de Sentencia a Debate. Y aquí hay una cuestión que, bueno, planteamos en términos generales y que en el ámbito de la jurisprudencia interamericana ya se ha abordado, el caso López Lone, que además se menciona por lo menos en 3 o 4 ocasiones en la sentencia y creo que muy bien utilizado, es prácticamente calcado el asunto, ¿no? Es decir, tenemos a una magistrada y a un juez que fueron destituidos y la Corte Interamericana ordena pues que se reintegren al cargo o uno similar. Y aquí viene también otra de las cuestiones, digamos, más finas del planteamiento técnicamente hablando, que es hasta dónde se considera satisfecho, protegido correctamente el derecho, en este caso ejercicio de un cargo, cuando se traslada a la persona a un cargo equivalente. Y se dice equivalente, entiendo yo, desde el punto de vista económico, es decir, con una remuneración más o menos equitativa, de la misma importancia, de la misma jerarquía. Y no se está también vulnerando porque pues al final la persona se mueve de su cargo y probablemente incluso se le mande a otra materia, aunque sean cargos de magistrado local, no sabemos realmente si esto permitiría, por ejemplo, la continuidad de los asuntos y la manera en la que este magistrado ha estado resolviendo, que presumiblemente podría ser una de las razones por las cuales pues, sufre este tipo de ataques políticos, ¿no? Sin duda, uno de los grandes desafíos y retos que la sentencia tuvo frente a sí
es cómo lograr eficazmente el cumplimiento. Quedaba claro que ya había existido una resolución judicial firme que determinaba que no existieran elementos suficientes para continuar con el procedimiento penal incoado en su contra. Pero ¿cómo lograr ante los antecedentes el restituir al impetrante de sus derechos políticos? El desafío fue mayor para los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se cita ahí en un par de ocasiones precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre temas vinculados a cargos afines o cargos similares, que habría que apuntar que cuando el Senado de la República nombra a un magistrado electoral local, no le señala ponencia, de tal manera que el nombramiento es a la función electoral local y corresponde a la integración interna determinar el número de ponencia, tanto y más que existen tribunales electorales locales, como es el caso de Colima y Querétaro, que tienen incluso magistrados supernumerarios y que la propia Sala Superior, en precedentes anteriores, ha validado que existan esas particularidades dentro de las entidades que en ejercicio de su soberanía así lo hacen. Estimo que la propuesta de la Sala Superior busca restituir y en palabras específicas dice buscar la manera más eficaz para lograr el cumplimiento. Y lo encuentra advirtiendo como un hecho notorio el que el Senado de la República ha lanzado una convocatoria donde se encuentra vacante por renuncia una de las magistraturas dentro del Tribunal Electoral de Tabasco. Y a partir de ello refiere que encuentra como forma más eficaz el que este magistrado se pueda adscribir a esa ponencia y concluir el periodo de su encargo, llevando a cabo el pago de los emolumentos respectivos, y para ello vincula al Ejecutivo del Estado y al propio Congreso del Estado. Este aspecto a mí me llama mucho la atención. Y me llama mucho la atención porque finalmente en el nombramiento de los magistrados electorales locales, la facultad y atribución constitucional es el Senado de la República. ¿Hasta qué punto, vía interpretación jurisdiccional, se podría sustituir un órgano judicial respecto de una atribución que le corresponde a otro poder del Estado? Solamente como análogo podría citar que cuando en el juicio de amparo se estableció que este amparo indirecto procediera en contra de resoluciones de no ejercicio de la acción penal, reserva por parte del Ministerio Público, existen precedentes del alto tribunal en el sentido de que cuando el amparo se otorgue no puede ser de fondo, sino simplemente tiene que ser de cuestión formal, puesto que de otra manera el juez de amparo podría sustituir las facultades que le corresponden exclusivamente al Ministerio Público. Claro, sí. Me parece que esto puede ser análogo. ¿Hasta qué punto la Sala Superior podría señalar que en el caso concreto el Senado de la República, ya habiendo lanzado una convocatoria, ya teniendo inscritos en la participación de magistrado electoral local en el estado de Tabasco, se estime que esa plaza fuera ocupada por quien debió haber concluido un encargo? En el caso concreto, destaco que la sentencia hace referencia a no vincular de manera enérgica al Senado, sino que en el caso concreto solo refiere para que el Senado actúe conforme a derecho. ¿Qué posibles escenarios pudiéramos tener en ese conforme a derecho? Si el Senado de la República quisiera continuar con el procedimiento que fue convocado, o incluso haber tenido la oportunidad de pensar en aquellos que ya se inscribieron, que ya hicieron un registro, que ya tienen un documento y que, si bien es cierto en la sentencia se establece no tienen un derecho adquirido, hubiera sido oportuno desde una reflexión del que habla. Por seguridad jurídica también, ¿no? Si el proceso concluirá en cuanto a la duración del magistrado impetrante en el 2019, se considerara que los que están inscritos en el 2017, muy próximo ya 2018, también se consideraran inscritos
dentro del proceso que se dará para la sustitución de esa vacante. Claro. Me parece que en ese sentido los votos particulares que engrosan y refuerzan el criterio sustentado por la máxima instancia de justicia electoral en el país son votos que nos hacen reflexionar hasta qué medida un órgano jurisdiccional pueda sustituir lo que le corresponde originalmente a otro poder constitucional del Estado. Claro. Aquí nos encontramos finalmente ante la división de poderes, pero también el control que debe haber entre los poderes. Y básicamente la labor que realizan los tribunales constitucionales en ese ejercicio, bueno, ya ahora todos los tribunales de manera indirecta, ¿no? Al final de cuentas, un control abstracto, pero ese control de constitucionalidad asegura la legalidad incluso de las decisiones tomadas por otros poderes. Y de alguna manera es el que mantiene, yo siempre lo digo, es el que mantiene la carcacha andando. Porque si no fuera por esa coordinación que se hace, pues nuestro sistema jurídico tendría una cantidad de inconsistencias, incoherencias y contradicciones que serían insalvables en la práctica. Entonces, la intervención del Poder Judicial efectivamente no debe ser, no se mete uno hasta la cocina, pero creo que en este caso ha sido necesario intervenir frente también a una cuestión que no está regulada, y eso es importante decirlo, ¿no? Claro, la lectura de la sentencia y de los dos votos, concurrente del magistrado Fuentes y voto en contra de los magistrados Vargas y la magistrada Soto, pone sobre la mesa una situación muy peculiar del caso. Había al menos 3 soluciones. Los 7 magistrados de la Sala Superior coincidieron en que el actor tenía derecho a que se le reintegrara en su función y a que tenía que ser indemnizado, que tenía que ser reparado en los daños que sufrió por el tiempo que estuvo separado del cargo. Ahora, efectivamente, se presentan 3 escenarios posibles, el de la mayoría, el que opta por la decisión mayoritaria, de reintegrar al magistrado precisamente en la plaza que se encontraba vacante, en la magistratura vacante. Y dejar al que ya había nombrado el Senado por 7 años Exactamente. intocado. Por otro lado, la propuesta del voto concurrente es indemnizar al magistrado. Sin reincorporar. Sin reincorporar. En la sesión pública el magistrado Fuentes hizo referencia a que podía ser reintegrado en un cargo similar. Pero sobre esto me gustaría retomar una reflexión de la magistrada presidenta. ¿Qué cargo similar hay al de magistrado electoral? Ninguno. O sea, en realidad en el caso era complicado. Claro. Es cierto que la Corte Interamericana se ha referido a la posibilidad, y se toma en la sentencia, de que el funcionario que ha sido separado indebidamente del cargo pueda ser reintegrado no necesariamente en la plaza o en la magistratura o en el cargo que ocupaba, sino en uno similar, pero esto siempre que las condiciones lo permitan. Claro, ¿no? Y además habíamos dicho precisamente el carácter sui generis de estos tribunales a nivel local, ni siquiera pertenecen al Poder Judicial local. Entonces, ¿a dónde te van a mover? Incluso en el mismo tribunal se le dice, bueno, búscale un lugar casi, ¿no? Es lo que se dice en el voto particular. Claro. Pero no hay nada que sea equiparable. No, nada, no hay absolutamente un cargo equiparable. Eso por un lado. Y respecto del otro, el artículo 84, bueno, previamente, a referirme a las facultades de la sala. Estamos en un federalismo que tiene una división de poderes con los 3 poderes clásicos. Actualmente se aceptan otro tipo de organismos, los autónomos y algunos otros. Pero quiero referirme específicamente a lo que los doctrinarios llaman el sistema de contrapesos. El sistema de contrapesos significa que un poder puede válidamente anular, invalidar. Vamos al extremo, sí. Los actos de otro poder. Y me refiero específicamente, los tribunales constitucionales pueden declarar inconstitucional una ley del Congreso, que yo diría con efectos mucho más graves, pero está reconocido constitucionalmente. ¿Por qué? Por la distribución de competencias y, e insisto yo, por el que se identifica por alguna parte de la doctrina, algunas corrientes doctrinarias, como el sistema de contrapesos. Si la Suprema Corte Mexicana puede anular todo un proceso legislativo, creo que es válido que un tribunal constitucional asuma también su papel y cumpla con la atribución, que la atribución debe entenderse en 2 sentidos, como facultad y como obligación. El artículo 84 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación dice que tratándose de juicios ciudadanos como el que tuvimos, cuando se revocan los actos impugnados, los efectos de esta sentencia del juicio ciudadano tienen que restituir plenamente al quejoso, al actor, en el pleno goce de la garantía violada.
No, ¿sí? y constitucionalmente los principios que finalmente sirven de apoyo, pues lo que dicen es, deja las cosas como estaban, ¿no? Por supuesto. Entonces, en el caso concreto, la forma de restituir plenamente en el goce de la garantía violada era restituir al magistrado, reintegrarlo en su función de la manera más eficaz y de la manera más pronta posible. Bajo ese contexto, la sala advierte que está la vacante y considera que es la solución jurídicamente más viable. Ahora, esto yo no considero que implique una invasión a las facultades del Congreso. ¿Por qué? Porque el magistrado sustituto que estaba nombrado por 7 años lo nombró el Senado. El magistrado que iba a reintegrarse También lo nombró el Senado. sí. La tercera magistrada que está ahí, que no se ha visto involucrada, afortunadamente para ella, en algún problema, también está nombrada por el Senado. Tenemos 3 magistrados nombrados por el Senado y la Sala Superior tiene la atribución de conocer de los asuntos relacionados con la integración de los tribunales. Entonces, por supuesto, la Sala advierte que el Congreso de la Unión, el Senado de la República específicamente, ya ejerció sus atribuciones en el nombramiento de estos 3 magistrados y lo que dice es, se integra con estos 3 que están nombrados. Claro. Y en este caso creo que la decisión, por ejemplo, de posponer la selección o quizá ya la asunción del cargo, en el caso del proceso de selección de magistrados que está puesto en marcha, y pasarlo precisamente al siguiente escalón, que sería 2019, también de alguna manera pues contrarresta lo que se expone en el voto particular, en el que dice, bueno, pues la certeza de estos ciudadanos que se metieron a concursar y que están ya dentro del proceso de selección, pues también son derechos que importa proteger, o por lo menos dar seguridad jurídica respecto a las reglas, ¿no? Y por eso hablé en algún momento de solución salomónica. No sé qué opina Certino. Sí, sin duda hubiera sido oportuno el que el Tribunal Constitucional se pronunciara en un tema de anulación. Y también hubiera sido oportuno que, ejerciendo ese peso y ese contrapeso, tuviera una actitud preponderante en su dicción. Lo que en el caso concreto, en cuanto se habla de resumir su función, en el punto 2, se ordena comunicar la presente ejecutoria al Honorable Senado de la República para que en ejercicio de sus atribuciones determine lo que considere apegado a derecho respecto del proceso de nombrar magistrado en la vacante del Justo Tribunal lo que nos Electoral. mencionabas, claro. Entonces, me parece que en ese punto quizás hubiera sido mucho más expreso, mucho más contundente el que la propia resolución de mayoría determinara en los lineamientos, bajo ejercicio de su función de control, cuál es ese actuar conforme a derecho. Claro. Y me parece que el que un ciudadano participe en una convocatoria tirada por un poder como el Senado de la República constituye también su derecho político para poder ser partícipe de un órgano electoral y forma parte dentro de la pléyade de los derechos fundamentales que tienen los gobernados. Y es que habría que considerar que existe una convocatoria, que la convocatoria ya pasó una primera fase, que ya hubo un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que hay una deliberación de la Comisión de Justicia y que por tanto en muchos de los casos puede haber ya un dictamen que establezca que esos ciudadanos cumplen con esos requisitos. Me parecería interesante apuntar 2 precedentes que tuvo la anterior integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, uno en el estado de Guerrero y otro en el estado de Sonora, donde cuando la Sala estimó que no se cumplía por parte de los que habían sido electos magistrados electorales locales con las características de independencia por esa filiación partidista respecto de sus funcionarios, la propia Sala dio oportunidad a que el Senado deliberara en cuanto a quién debería de ser dentro de la lista de propuestas el magistrado electoral que ocupara esas vacantes. En ese sentido, yo aprecio que nuestro federalismo ha tenido cambios muy importantes y trascendentes a partir de un modelo nacional de elecciones, que no necesariamente responde a la vocación tradicional del federalismo con el que se acuñó la Constitución de 1917. Por ello, yo estimo que en esta confección de los tribunales electorales locales es urgente y necesario una definición que proponga mecanismos efectivos, procedimientos claros,
en donde los que integran los tribunales electorales locales puedan tener garantizada esa autonomía e independencia. De otra manera, la propuesta inspiradora del constituyente en el 10 de febrero del año 2014 queda mucho en abstracto si no damos esas garantías jurisdiccionales a las que tiene derecho un integrante de un tribunal electoral local. Claro, y en este caso lo que creo que hace el tribunal es precisamente reforzar esos mecanismos de protección sin perder de vista la necesidad del ejercicio efectivo del cargo, como es el caso de un magistrado electoral local, y no dejar a los justiciables en la calle, como diríamos vulgarmente, ¿no? Pues no me resta más que agradecerles su amabilísima compañía a este programa y los invitamos a nuestra próxima emisión. Muchísimas gracias y hasta pronto. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con 7 centros de documentación especializados en materia jurídica y político-electoral que proporcionan servicio directo y gratuito de información y consulta al público en general. Los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ubican uno en la Sala Superior y respectivamente en las salas regionales. Para mayor información, escríbenos sendoc@te.gov.mx.